Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde nos estén mirando. Bueno, agradecerles que estén presenciando esta charla tan interesante que tenemos con nuestras dos invitadas del día de hoy, con Jacqueline Beren y Ximena Simpson, que son las autoras del policy paper de la serie de Colaboralat, la respuesta a la pandemia provocada por el COVID-19 en los municipios de San Martín, 3 de febrero, Avellaneda y Quilmes. Es un gusto poder estar en esta nueva edición de Asuntos en 30, edición COVID, justamente, para el evento. Y bueno, y agradecer a las invitadas y para no demorarnos demasiado, pero me gustaría primero presentarlas para quienes no las conocieran. Jacqueline Beren es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, MPhil en Estudios de América Latina y doctora en Filosofía en la Universidad de Oxford. Es profesora e investigadora de CONICET, secretaria académica de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Y Ximena Simpson es politóloga, doctora en Ciencia Política por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, profesora e investigadora en UNSAM también y coordinadora del Observatorio de Economía y Política Brasil-Argentina. Secretaria también de extensión de la Escuela de Política y Gobierno de la misma casa de estudios, o sea, de la UNSAM. Bueno, un placer y un gusto poder tener esta posibilidad de conversar con ustedes. Así que bueno, muy agradecido por la invitación, que hayan aceptado la invitación. Y adentrarnos ya, esto es un Asuntos en 30, es un material muy rico, así que recomiendo a todos, a todas y a todos que vayan al sitio de Colabora a descargarlo. Y ahora tenemos la posibilidad de las autoras que nos comenten un poco aquello que estuvieron investigando y que siguen investigando, porque hay mucho por seguir investigando. Pero para ir rompiendo el hielo, un poco, ya queda anacrónico, estamos en el 2021, digamos, ya adentrados en 2021, pero ¿cómo llega la pandemia? ¿Con qué Argentina se encuentra la pandemia del COVID-19? Bueno, en primer lugar, Nacho, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder discutir aquí, estar también con Jackie, mi amiga y mi colega, y con el equipo de Asuntos del Sur. Así que bienvenida sea la primera de muchos otros encuentros. Bueno, a ver, yendo a tu pregunta de investigación, ¿cómo llega el COVID a la Argentina, ¿no? Llega un poco en una Argentina bastante complicada, ¿no? En términos de desigualdad social, ¿no? Con una crisis económica que ya venía arrastrando de algunos años. Entonces, digamos, lo que más podemos destacar, ¿no? del impacto del COVID es no solamente la crisis sanitaria, ¿no? Que es nueva, que impacta al país, sino también el empeoramiento, la profundización de aquellas desigualdades o de aquellos problemas estructurales que ya venía sufriendo la Argentina, teniendo como un panorama, un contexto que empeora inclusive la situación, que es la cuestión económica, ¿no? Una crisis económica en desarrollo. Entonces, en ese contexto, para hacer un poco más, tener una perspectiva más general, llega el COVID a la Argentina. No muy diferente de otros países de la región también, ¿no? Dicho sea de paso, pero digamos que uno de los países que más estaban sufriendo una crisis económica en el momento, ¿no? En el contexto. Bien. Y vinculado a esto, ¿no? Ya con este panorama, digamos, ¿por qué o cuál era la relevancia o la importancia de los 4 municipios que ustedes eligieron para hacer su estudio? O sea, San Martín, 3 de febrero, Avellaneda y Quilmes. Bueno, sigo yo si quieren. De nuevo, muchas gracias, igual que Ximena dijo. La verdad es que cuando nos propusieron desde Asuntos del Sur encarar este estudio, nosotras nos pareció inmediatamente que para ver un poco el impacto que estaba teniendo el COVID en Argentina, era importante centrarse en el conurbano bonaerense, que es toda la zona que rodea a la capital federal, que es la zona con más densidad de población, que es una zona donde vemos todas las tensiones sociales más fuertes que puedan aparecer en Argentina, ¿sí? O no todas, pero sino algunas muy importantes, de lo que es la pobreza urbana, las condiciones de vida, de precariedad, condiciones sanitarias muy difíciles, y donde en general podíamos ver que, o vislumbrábamos ya en ese momento, que iba a haber problemas para frenar los contagios, ¿no? Sobre todo por las condiciones de vida que tiene la población. Y que iba a haber también problemas con el acceso a la salud, quizá el acceso a la educación remota o virtual. Entonces, bueno, nos parecía interesante estudiarlo ahí.
Dentro del conurbano, que es muy grande, nosotras elegimos hacer un estudio comparativo de 4 municipios. Son 4 municipios que es importante ahí destacar, no son los 4 municipios más pobres o con más problemas sociales, ¿no? Pero tienen la diversidad que tiene el conurbano en sí, ¿no? Y de alguna manera entonces nos parecía que era representativo de los problemas principales que íbamos a poder observar en el conurbano en general. Entonces ahí se nos ocurrió hacer un diseño que implicaba ver municipios lindantes, ¿no? Entonces, por un lado, elegimos el municipio de San Martín, que es donde nosotras estamos ubicadas laboralmente, porque pertenecemos a la Universidad Nacional de San Martín, entonces tenemos un vínculo especial con ese territorio, y nos parecía importante investigarlo, y elegimos el municipio de 3 de Febrero, que es vecino, ¿no? Entonces entendemos que comparten problemáticas y que podíamos observarlas mejor y comparar entonces los procesos de respuesta a la pandemia, de gobernanza colaborativa, como era un poco la consigna de este proyecto. Y por otra parte, entonces elegimos municipios que estaban en otra parte del conurbano, que son municipio de Avellaneda y Quilmes, que son municipios muy grandes, y que a la vez también comparten una problemática importante, que en los primeros meses de la pandemia, sobre todo, tuvieron que trabajar mucho en coordinación, porque comparten un barrio, digamos, que tiene muchas dificultades, que tiene 2 nombres porque están los 2 municipios, digamos, pero que en un lado es el barrio Azul, en el otro lado es la Villa Itatí, el barrio Itatí, y donde había un problema muy serio porque primero hubo como un estallido de contagios y había que contenerlos, ¿no? Y en las condiciones de precariedad habitacional y sanitarias, entonces se hacía muy importante observar ahí, bueno, intervenir y ver cómo funcionaba la colaboración, ¿no? Entonces, por eso elegimos esos 4 casos. Ahí está, perfecto. El problema de siempre de sacar el mute o no sacar el mute. Te agradezco, Jackie, digamos, por lo conciso digamos, de la explicación. Y esto me da pie también para preguntar un poco, ¿no? Vinculado a estos municipios, ¿no? ¿En qué medida la pandemia del COVID-19 fue una oportunidad para que los distintos niveles de gobierno, o sea, gobiernos del mismo nivel, y sus instituciones pudieran acudir a trabajar en forma coordinada? Bueno, contesto yo, hacemos un ping-pong. Bueno, en un primer momento la idea de la cooperación horizontal, ¿no? La colaboración horizontal, es un planteo que nos hicimos teóricamente y después fuimos a campo a verificar qué de eso de hecho se había dado, ¿no? En un primer momento, ¿por qué pensar que es un desafío, es una oportunidad? Los municipios al ser, ¿no? Colindantes, ellos tienen problemas que, bueno, las fronteras, estamos hablando de una región metropolitana, con todas las problemáticas que implican, ¿no? En la estructura de una región metropolitana, ¿no? Estos municipios, entonces, al ser colindantes, ellos comparten problemas, ¿no? Entonces, al compartir problemas, uno tiene que pensar que las soluciones también deben ser compartidas para que uno pueda justamente llegar, ¿no? A un resultado que realmente sea eficiente y que lleve a la disminución de las causas que generan ese problema. Más allá de eso, ¿no? De la cuestión de la permeabilidad de los problemas, está también la cuestión de pensar la colaboración en los niveles municipales de gobierno, que es la cuestión también de la propia situación económica del país, ¿no? Entonces, en un contexto no solamente ya, como yo le mencioné, de crisis económica, en donde el gobierno federal también tiene limitaciones económicas, también pensar en la colaboración entre entes gubernamentales a nivel subnacional es un factor que también tendería a minimizar, ¿no? la cierta imposibilidad o limitación, ¿no? En términos de recursos principalmente, que puedan venir de otros niveles de gobierno. En ese sentido, es una oportunidad o es un desafío en términos de innovación de política pública y de innovación en términos de gobernanza, ¿no? De parámetros, de pensar modelos de gobernanza al interior de un sistema multinivel. Y yo para agregar un poquitito, creo que también es muy difícil pensar que una respuesta eficaz a la pandemia puede darse de manera aislada y no colaborativa, ¿no? Y pensando en un país como es Argentina, que es un país federal, ¿no?
con distintos niveles de gobierno. Tenés el nivel federal, tenés del gobierno nacional, digamos, ¿no? Tenés las provincias y tenés los municipios. Y algunos de los municipios del conurbano, por ejemplo, son tan grandes como una provincia en sí, ¿no? La población que tienen. Entonces, también había que pensar que en las políticas públicas o las medidas que se adoptaban desde el nivel nacional, de alguna manera los que tenían que hacer llegar y hacer cumplir esas medidas eran, por un lado, las provincias y después también los municipios. Entonces era necesaria una articulación. Y por eso también ahí nos interesó mucho ver esa gobernanza que nosotros llamamos ahí multinivel, ¿no? Entre los distintos niveles de gobierno, y también la gobernanza colaborativa horizontal entre municipios que tenían que también necesariamente colaborar, porque era muy difícil que, digamos, se pudiera contener el avance de la pandemia en un municipio y no en otro, ¿no? Digamos, porque esas fronteras son permeables, como decía Jimena recién, o sea, la gente, más allá de las restricciones que hubo a la movilidad al principio, la gente se mueve de un municipio al otro. La gente se mueve incluso desde el conurbano hacia la capital federal mucho también para trabajar, porque viven de un lado, trabajan del otro. Entonces eso era importante. Y a la vez, lo que también observamos nosotros era que para todo el trabajo de prevención y de distribución de cuidados, de alimentos, digamos, de material para cuidarse, como alcohol, al principio, digo, era difícil encontrar alcohol en gel en las farmacias, ¿no? En Argentina, en muchos casos. Entonces era necesario también una colaboración con actores de la sociedad, con actores privados, ¿no? Ya sea organizaciones sociales o sectores empresarios, pero eso era algo que también nos interesó a nosotros mucho observar y que vimos, ¿no? Las organizaciones sociales, cómo participaron, digamos, para identificar problemas en las poblaciones dentro de su territorio, para hacer llegar la información necesaria para ayudar a contener también con, por ejemplo, alimento, con distribución de alimento y todo eso, ¿no? Justo, mira, les iba a preguntar justamente sobre este tema, ¿no? Digamos, ¿cuáles habían sido las oportunidades que se pudieron aprovechar y aquellas que ustedes consideran que no se lograron aprovechar de la colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? En temas, como bien decía Jackie, del tema de seguridad alimentaria, pero también en detener las cadenas de contagio. Yo creo que, bueno, lo que pudimos ver hasta ahora en la investigación es que una de las cuestiones que fueron más fuertes es la colaboración entre todo el entramado del sector privado con el Estado y principalmente las organizaciones sociales como forma de alcanzar las poblaciones más rezagadas y las poblaciones en las cuales el Estado también no tenía las capacidades suficientes para llegar, ¿no?, de forma directa o de forma más incisiva a estas poblaciones. Retomando un poco lo que Jackie decía, nosotros estamos hablando de municipios, ¿no? Bien, hablando de municipios en un país federal, en el caso particular de la Argentina, los municipios no son entes federales, no cuentan con toda digamos, la estructura, ¿no?, de un gobierno subnacional. Entonces también no solamente dependen del gobierno subnacional, como tampoco tienen el desarrollo de ciertas capacidades que podría o no tener un gobierno provincial. Entonces, la pandemia también forzó en ese sentido a que los gobiernos municipales tomaran medidas emergenciales en las cuales tampoco estaban preparados en términos de instrumentalidad, ¿no?, de capacidades, y ahí, en ese sentido, lo que pudimos ver bueno, en la investigación que sigue en curso es justamente cómo fueron elementos, ¿no?, de profundización de las políticas públicas, de alcance inclusive, ¿no?, que impactaron significativamente en el alcance del Estado municipal, bueno, las instituciones, las empresas privadas, ¿no?, y las organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente nuevos actores, sino también aquellos que ya venían participando en el municipio. Entonces, en algunas de las entrevistas lo que vimos es que la relación y la articulación entre el Estado y estos actores sociales de la sociedad civil se fortaleció, ¿no? O sea, se hizo un tejido mucho más fuerte en ese sentido de colaboración entre estos no tan nuevos actores, ¿no? Ahí yo creo que lo que vamos a ver en un futuro seguramente va a ser que también
la articulación con los actores privados empieza a tener también una impronta más fuerte en los municipios del conurbano. Y para Bien. agregar, yo creo que también sobre eso hay que pensar que esto no, digamos, la gobernanza colaborativa que vimos no surge de la nada, ¿no? Se monta sobre redes que ya existen, ¿no? Que es lo que dice Jimena, con los actores sociales o privados, digamos. Ya había organizaciones sociales que tenían que actuaban, digamos, en colaboración con el sector estatal, con el sector público, ¿no? Entonces, sobre eso se monta. Incluso cuando pensamos en lo que nosotros llamamos la gobernanza colaborativa horizontal, o sea, dentro de un mismo nivel de gobierno entre dos municipios, nosotros lo que también observamos es que, por ejemplo, entre San Martín y 3 de febrero hay una larga historia de colaboración, por más que están gobernados por partidos políticos distintos y todo, porque como comparten muchos problemas, entonces eso ya existía, ¿no? Pero vos nos preguntaste recién, Nacho, por oportunidades y por cosas que quedaron todavía, ¿no? A mí hay algo que me preocupa muchísimo y que me preocupa sobremanera en el conurbano y tiene que ver con la educación, ¿no? Digo, con qué tan preparado estaba la población del conurbano para hacer una migración a la educación virtual, ¿no? Y yo creo que ahí uno ve, digamos, es muy difícil montar todo un sistema educativo virtual de la nada, ¿no? Y en Argentina nosotros durante muchos años tuvimos planes de distribución de computadoras para chicos de escuelas públicas, ¿no? Similares a lo que en otros países se llama el One Laptop per Child, ¿no? Program, que acá era Conectar Igualdad, por ejemplo, que eso se había cortado en el gobierno anterior, ¿no? Se había frenado la distribución de computadoras. Entonces, la mayor parte de los niños y niñas en edad escolar en el conurbano bonaerense no tenían acceso al tipo de conectividad necesaria como para llevar adelante una educación virtual. Se conectaban a través de, y se siguen conectando, a través de los celulares de sus madres y sus padres, tratando de conectarse, digamos, ver las tareas a través de WhatsApp, o sea, todo lo que nosotros pensamos como el ideal de lo que es la educación virtual no es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces realmente es un esfuerzo muy grande de las familias, de los docentes, digamos, y que bueno, que lo que uno ve ahí es que lo que se invierte, digamos, las capacidades estatales que se van desarrollando a largo plazo y que se van acumulando, digamos, cuando te llega una situación crítica como esta, las ves. Y lo que no se invirtió es muy difícil después de golpe decir, bueno, vamos a salir. Es cierto que claramente hubo esfuerzos enormes, ¿no? Digamos, de, por ejemplo, en todo el área de salud, de salir a comprar respiradores, de salir a armar nuevas camas de terapia intensiva, de instalar en cada uno de los municipios que nosotros observamos, por ejemplo, se instalaron nuevos como hospitales modulares, lo llamaban, o centros de internación para gente con casos leves de COVID y todo eso, ¿no? Hubo hospitales de campaña, ¿no? Eso lo vimos en los 4 municipios nosotros, fue como un esfuerzo rápido, ¿no? Que se hizo porque eso se veía como lo más grave. Pero bueno, hay otros ámbitos donde es mucho más difícil también, ¿no? Por ejemplo, digamos, la conectividad de muchos de los barrios, por más que se conectaran a través del celular, no es que tienen wifi en todos los hogares, ¿no? Entonces, eso yo lo veo con muchísima preocupación, porque los efectos de esto lo estamos viendo ahora, pero también los vamos a seguir viendo en el largo plazo. Sin lugar a dudas. No, y que esto que hacías mención, Jackie, digamos, no solamente que se conectan a través del celular del padre o la madre, sino que puede pasar que, digamos, en una familia, varias personas a la vez necesiten... Pero hay algo también... perdón, Nacho, te interrumpo. Sí, pero digo, es esto, que, ¿no? Digamos, sí, es muy complejo. es que hay lugares que no hay ni celular ni conexión, ¿no? Y esos lugares son justamente a los que el Estado no llegaba y se puede empezar a llegar, inclusive para ver la existencia o el tamaño, ¿no? de la brecha que estamos hablando, ¿no? Mucho, o con el auxilio y la colaboración de las organizaciones sociales, que estaban presentes en los lugares justamente donde no hay o no llegaba el Estado, ¿no? Entonces,
ahí está, bueno, y otro punto también para destacar de tu pregunta inicial, referente a los 4 municipios que tienen una representatividad no solamente en relación a la provincia de Buenos Aires o al conurbano, sino también a la Argentina, de un problema central que es la informalidad, ¿no? O sea, los efectos de la informalidad que, bueno, con el COVID, ¿no? Con la necesidad de aislamiento, que llevan al hacinamiento y la falta de poder traer recursos económicos a casa, tienden a empeorar justamente la situación de las demás variables sociales, como es la educación, la salud, obviamente, porque estamos en una crisis sanitaria, pero y la crisis alimentaria, que tampoco es menor, ¿no? Y que, bueno, son hechos que no vamos a conseguir resolver a mediano ni a corto plazo, pero son hechos que se van a destacar y se tornaron más visibles aún con la pandemia, ¿no? Y ahí, bueno, el hecho de las capacidades estatales es un factor. Me surgen un montón de preguntas que les quisiera hacer a las dos, pero voy a ir sobre algunas porque en realidad más que un asunto en 30 podría ser un asunto en 300 minutos. Pero bueno, vos recién hablaste del tema del largo plazo o el mediano plazo, ¿no? Entonces, con una crisis como la del COVID, en una situación ya, digamos, de fragilidad como, digamos, preexistente, ¿no? Previa a la pandemia, digamos, uno tiene, por un lado, que buscar soluciones inmediatas ante la crisis, pero también, como decías, bueno, cómo nos vemos también como gobierno, como gestión a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué piensan o qué intuyen a través de lo que están investigando? Digamos, cómo la colaboración, aquellos esquemas, aquellas oportunidades que se han podido tomar de colaboración, pueden tener efectos en las gestiones de distintos niveles de gobierno para pensar más allá de lo inmediato. Yo creo que una de las cosas que con Jimena charlábamos mucho después de ver los primeros resultados del trabajo de campo que estuvimos haciendo, es que nos parece que lo interesante es que, bueno, no es que la colaboración se intensificó para este momento y después desaparece, ¿no? Nosotros sospechamos que esto va a dejar algo, ¿no? Va a dejar como ya armada una serie de interacciones, ¿no? Entre distintos niveles de gobierno, que ya existía eso también, pero entre municipios, entre actores sociales, organizaciones, como destacaba recién Jimena, que pueden ayudar, que estuvieron mostrando cómo pueden ayudar a llegar ahí a donde el Estado no llega, ¿no? O a brindarnos información que quizá el Estado no tiene, que idealmente debería tener, pero que quizá no tiene esta información más micro, ¿no? Sobre qué está pasando en los barrios, quiénes necesitan asistencia, qué tipo de necesidades hay, ¿no? Entonces yo creo que quizá la expectativa sería pensar, bueno, que podamos encontrar mecanismos para que esta colaboración después pueda permanecer en el tiempo, para que estas capacidades estatales que se desarrollaron, digo, a través de la inversión inmediata que hubo que hacer, se sostengan en el tiempo, para que la identificación de las necesidades que hay a futuro, digamos, pueda llevar al desarrollo de algunas políticas públicas que estaban faltando hacía tiempo también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para pensar en términos de, bueno, qué pasa con la gobernanza colaborativa y qué lecciones extraemos de esta pandemia, una vez que salgamos todos o la mayor parte ilesos y bien de esto, ¿no? Digo, el objetivo obviamente es que la mayor parte de la gente pueda salir bien de esta situación, pero después de eso yo creo que hay una serie de reflexiones que vamos a tener que tener y que me parece que parte de la idea de este proyecto de Asuntos del Sur es empezar a hacer esa reflexión ahora, ¿no? Mientras estamos transitando esto. Entonces creo que bueno, da para ir pensando cómo podemos hacer que eso permanezca. Sí, yo creo que el punto central, la pregunta central es lo que se consiguió hasta aquí, cómo perdura en el tiempo. Ese es el gran punto. Y eso es la construcción o la institucionalización, la concreción de capacitación o de generación de capacidades estatales, ¿no? Un ejemplo interesante de una de las entrevistas salió cómo el plan Detectar estaba generando o promoviendo capacidades estatales en un municipio justamente por el hecho de que no solamente se llegaba como una política pública, sino más bien se transfería tecnología acerca de cómo, ¿no?
no solamente implementar, pero reprogramar, reproducir la política pública. Y es en ese punto donde realmente podemos pensar si van a haber construcción de capacidades estatales y realmente aprovechamiento de las nuevas oportunidades o no. ¿No? Si realmente, por ejemplo, la mayor información que estamos teniendo acerca de las poblaciones, ¿cómo se va a instrumentalizar a nivel del Estado esta información que no se tenía? Justamente para pensar en políticas públicas conectadas, articuladas, ¿no? Y más eficaces, ¿no? En términos de las problemáticas que surgen. Bueno, como les decía, en realidad me quedaría horas escuchándolas, primero porque, digamos, por todo el trabajo que denota cada una de las respuestas que han dado, porque todo esto que parece así charlado y conversado implica horas y horas y meses de trabajo que están haciendo, digamos, en UNSAM y, digamos, en sus respectivas especialidades. Así que, bueno, agradecerles muchísimo, Jackie, Jimena, por participar, invitar nuevamente a todas, a todos y a todes a que, digamos, descarguen del sitio de Colaboralat el paper que realizaron Jimena y Jackie, y que sigan también todas las, digamos, las entradas de blog, todas, digamos, las actualizaciones de este proyecto, que todavía tiene para mucho tiempo más, que vamos a tener el placer desde Asuntos del Sur de poder contar con un equipo de excelencia como el de la Universidad de San Martín. Así que una vez más, agradecerles por su participación e invitar a quienes nos están viendo a que sigan viendo demás capítulos de Asuntos en 30 edición COVID. Muchas gracias a vos, Nacho. Gracias a ti también.